Y hoy arranco primero saludándolos a todos ustedes, queridos afiliados. Efectivamente hoy es la asamblea, pero también tenemos invitados externos, tenemos invitados de la academia, invitados del gobierno. Entonces vamos a tener una jornada como de todo. Vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de reactivación, vamos a hacer nuestra asamblea para que conozcan además el informe de gestión de todo este equipo de Camacol y de la Junta Directiva que este año se ha empeñado en trabajar por ustedes, por el sector y por el país. Y vamos a hablar de temas muy valiosos como es el tema de vivienda y agua. Cerramos con nuestros dos viceministros de vivienda y agua y por supuesto las proyecciones que nos va a presentar nuestro vicepresidente. Saludo también a nuestro presidente de Junta Directiva, Carlos Arango, que va a estar a lo largo de la asamblea presidiéndola, y a todos los miembros de Junta, a nuestros gerentes regionales, a los miembros de Juntas regionales, en fin, a todos los que nos están acompañando hoy. Un día muy especial para nosotros porque hacemos nuestra asamblea y además tenemos la elección de los delegados por los afiliados a la Junta Directiva. Entonces también tiene esa parte que es muy atractiva y muy importante para nosotros. Voy a arrancar, mi presentación básicamente es un abrebocas del día, un abrebocas además de la presentación de Luis Fernando Mejía de FEDesarrollo, que va a ser más macro, y yo voy a hablar más de cifras, más de las cifras sectoriales. Estoy acá tratando de empezar a compartir pantalla, más de cifras sectoriales, para contarles en dónde estamos, en dónde está el sector exactamente. Lo que quiero saber es si se está viendo la presentación o no, que ayer ensayamos. ¿Será que alguien me dice? Jonathan, ¿se está viendo la presentación? Ya le di compartir pantalla. Listo, pero ya la están viendo. ¿Ya? Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Arranco entonces, muchas gracias, Jonathan. Arranco, como les digo, una presentación, puras cifras de cómo estamos. Nuestro balance. Nuestro balance entonces es un balance que sigue siendo positivo, casi que estoy... Ay, se me salió la presentación. Listo. Es un balance, casi que estoy arrancando con las conclusiones. Lo primero, un mercado de vivienda nueva que continúa con señales de recuperación. Vamos bien, lo van a ver ustedes en las gráficas, y nada nos hace pensar que esto vaya a cambiar, al menos por lo que queda del resto del año. No me voy a adelantar porque, como les digo, Edwin Chiribiel, el vicepresidente, va a presentar las proyecciones de manera muy contundente después de que acabemos una parte de la asamblea. Lo segundo, la vivienda social sigue siendo el principal segmento de mercado, es decir, y esto es como esa gran conclusión de no se equivoca el gobierno cuando toma medidas para impulsar, más que proteger es impulsar el tema de la vivienda de interés social. La inversión en vivienda alcanza los niveles previos al COVID, eso quiere decir que los colombianos han ido recuperando la confianza, están invirtiendo en vivienda. Y cuarto, en la mayoría de las regiones la tendencia sigue siendo favorable. Vamos a pasar por las regiones de manera muy general, pero van a ver las gráficas, hablan por sí solas como el comportamiento en las regiones es muy homogéneo y en la mayoría hay una tendencia favorable. Ustedes van a ver, estamos hablando, esta presentación, que ya varios la conocen, solo es que la tenemos a septiembre, la tenemos mirando muy al corto plazo hacia atrás, porque era importante ver cómo hemos reaccionado frente a la pandemia, en esta coyuntura. Entonces, por quinto mes seguimos teniendo crecimiento. En septiembre, las ventas de vivienda nueva crecieron 12.8% anual. Eso es muy importante. Miren ustedes la gráfica, la última barra roja, 18.448 unidades de vivienda comercializadas de vivienda nueva, que están por encima del promedio de las ventas pre-COVID y que muestran una tendencia muy fuerte de recuperación. Julio y agosto fueron un poco más parejos, pero el salto que se da en septiembre desde el punto de vista de las ventas es muy valioso. Entonces, ese tema de las ventas
hay una reacción y hay es un reflejo de confianza. Si ustedes miran las cifras de Fedesarrollo, lo que mide Fedesarrollo, tal vez Luis Fernando habla un poquito de eso, pero ha ido, aunque se mantiene en terreno negativo, ha ido mejorando la intención de compra de vivienda y también se refleja en las cifras. Como lo decíamos, la vivienda social es muy importante o participa de manera muy importante en esta cifra. El 70% de las ventas se concentran en vivienda de interés social. Llegamos a 2.826 unidades de vivienda sin que la Novis deje de ser importante. Deje de ser importante y deje de ser importante su comportamiento. Vean ustedes 5.622 unidades que, si bien no están en los niveles de enero y febrero que realmente tuvimos un muy buen comportamiento del segmento Novis, sí ya superamos ese comportamiento que tuvimos un poco lento en los últimos meses del 19. Entonces la vivienda Novis también recuperándose y un protagonismo importante de la vivienda social. Pasemos a mirar la inversión. Una reacción muy positiva. La gente pregunta, ¿pero por qué está pasando todo esto? Pues está pasando esto por las condiciones. Claro, hay una coyuntura de dificultad enorme, pero también hay unas condiciones de programas de gobierno no solo anunciados, sino ya operando, unas tasas históricamente bajas, unas condiciones que la gente ha entendido, además que de alguna manera lo que son subsidios son finitos, entonces es el momento de aprovecharlos. Y es el momento de aprovecharlos y van a ver ustedes cómo se está comportando también la oferta, es decir, cómo ha respondido el empresariado. Pero hablando de inversión, la inversión en vivienda nueva en septiembre llegó a 3.4 billones de pesos. Es una cifra importante, un comportamiento en los dos segmentos. La inversión tiene tendencia a recuperación y es que las gráficas, casi que uno podía pasar esto sin decir mucho. Miren ustedes lo que pasa en abril, que fue el momento en que tocamos fondo, como decimos nosotros, y ya llegamos a tener esta recuperación, 1,5 billones en vivienda social y 1.8 billones de pesos en la Novis. Esto es una tendencia importante y, como les decimos, no vemos nada que vaya a reversar, al menos en lo que resta del año. Y seguramente en el próximo tampoco, porque ya se consolida esta tendencia y se vuelve mucho más sostenible. Por supuesto, tenemos que continuar garantizando las condiciones para esto. La oferta es un comportamiento también que ha ido respondiendo a esta dinámica de las ventas. Miren ustedes lo que pasa con los lanzamientos, y ahí es cuando digo yo cómo ha respondido el empresariado. El empresariado pues son todos ustedes y sabemos que hay unas dificultades importantes y son temas que vamos a seguir profundizando y analizando, conociendo cómo más podemos apoyar al tejido empresarial, pero acá hay una respuesta desde el punto de vista de ponerse al día, más que al día es hacer coherente con las ventas. Tenemos lanzamientos en septiembre de 19.300 unidades, es el mejor registro del 2020 y es un repunte que es muy importante a lo largo de los últimos meses. Arrancó, este ha sido un poco más estable, ahorita miramos un poco las iniciaciones, pero en lanzamientos el incremento ha sido un poco más sostenido y también pasa lo mismo que en las ventas. Un gran repunte en septiembre con 19.329 unidades lanzadas. Y este es el comportamiento en BIS no BIS, que también es, como decimos, coincidente con las ventas. La BIS ha movido las expectativas y ha dinamizado esta nueva oferta. 15.300 unidades lanzadas en septiembre y 3.000, casi 4.000 en la no BIS. Ahora, debemos fortalecer esa no BIS, pero digamos que en el consolidado, en vivienda social, 14.8% anual el crecimiento, debemos fortalecer la Novis, que seguramente que se va a ir dando con, digamos, la implementación del resto de medidas y con se va a ir poniendo al día con el comportamiento de las ventas y, por supuesto, donde entran a jugar muchos temas de suelo, que tal vez ahora, terminando la presentación, hago como unas conclusiones, pues, habladitas de cómo nos fue con los alcaldes en las reuniones que tuvimos en el último mes. En los últimos meses, y acá está el tema de las iniciaciones, ustedes saben que para nosotros,
para todos son importantes las iniciaciones. Para ustedes, por supuesto, desde el punto de vista del sector, pero para el país las iniciaciones son fundamentales. Es el tema de empleo y es en la parte más contundente donde se da ese efecto tractor sobre el resto del aparato productivo, sobre el 54% del aparato productivo, sobre los 36 subsectores que nosotros jalonamos en la demanda de insumos. ¿Cómo está el comportamiento de las iniciaciones? Desde que reiniciamos nosotros operaciones, y lo decimos desde mayo, porque si bien se empezó en abril abrimos a prepararnos, a incorporar los protocolos en las obras, pero ya en mayo ya podíamos decir que estamos en actividad full. Desde ese mayo ahorita se ha iniciado la construcción de 45.000 unidades de vivienda. Esas cifras son importantes para el país, créannos eso, para nosotros es muy valioso poderlo contar, poderlo medir, poder decir que creamos con esas 45.000, 82.000 puestos de trabajo, porque esto sí es recuperación efectiva de empleo, visible. Esto es, no estamos de ninguna manera subestimando ningún número, acá cualquier empleo que se cree es importante en esta coyuntura, pero además tenemos la ventaja, digamos, son 82.000 puestos de trabajo, de buenos puestos de trabajo. Lo que queremos decir es que también es empleo de calidad y eso es muy importante. Entonces, estas iniciaciones que ahorita estamos viendo, 9.441 viviendas iniciadas en septiembre, pero que sumamos las 45.000 desde mayo, son muy valiosas y tenemos que apuntarle de manera importante. Apuntarle, y en eso estamos trabajando, y que ustedes nos digan y le digamos, hablemos con los gerentes, que es con quien nosotros trabajamos, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer para adelantar el inicio? Para adelantar el inicio de obras. ¿Dónde están los cuellos de botella? Muchas de nuestras iniciativas, de las 11 iniciativas que le presentamos al gobierno, tienen que ver con esto. Claro, porque son iniciativas para la reactivación. ¿Qué más tenemos que hacer para anticipar el inicio de obras y poder garantizar esta recuperación del empleo? Y el comportamiento regional es muy favorable también, a pesar de que tenemos, y lo diría también hablando de la coyuntura, cuando arrancamos nosotros, cuando hubo el reinicio de actividades, el tema de la gradualidad hizo que, de por sí somos un país heterogéneo, ¿no? Pero la gradualidad, que quedó en manos de los alcaldes, pues hizo que el reinicio de actividades fuera con una heterogeneidad mucho más marcada y mucho más profunda. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es que la reactivación se ha vuelto más homogénea en el territorio. En el 85% de las regiones la reactivación ha sido sostenida. Miren ustedes, este tema del comportamiento de la forma de ver, que pues es una de las maneras de mostrar la reactivación, ha sido el patrón en los mercados regionales. Para que entiendan la gráfica, cada color es una región. Acá están las de mayor participación: Bogotá, Cundinamarca, Valle, Antioquia y Atlántico. Si nosotros empezáramos a jugar con esto y solo abriéramos Bogotá, que es la barra azul oscura, o solo miráramos Atlántico, que es la barra gris clara, en todos los casos se ve una recuperación, un patrón de recuperación. Por eso decimos en B, porque caímos a llegar a mayo, abril-mayo, y empezamos a crecer, y eso está pasando en la mayoría de las regiones. Estos son los de mayor participación, estos son mercados medianos: Santander, Tolima, Magdalena, Risaralda y Bolívar. Esta información, por supuesto, habrá algunas excepciones, pero en general, ustedes van a ver cuando les entreguemos la presentación o la publiquemos, que ha sido una cosa muy homogénea y que se ha dado una reactivación en forma de B, que la forma de B ha sido el patrón de los mercados regionales. Estos son los mercados que tienen menor participación, pero no por eso menos importantes. Aquí es donde en estos mercados es que en algunos momentos se ve algo diferente, pero en general, si uno mira todo el consolidado, hay una recuperación en forma de B que ha sido el patrón en los mercados regionales. Acá hay un tema importante y que creo que con esta diapositiva cierro y me voy a quedar un poco con unas reflexiones finales. Y es que la política de vivienda va a seguir siendo fundamental. Nosotros hemos insistido, nunca dudamos que a pesar de la coyuntura, porque en algún momento se pudo tener la idea de cómo llegamos a esta situación tan compleja por la que estamos pasando, seguramente no vamos a necesitar todos los subsidios. Las cifras están mostrando
que la vivienda de interés social cogió este ritmo y es un ritmo que no va a ceder. Por lo tanto, es muy importante, siempre lo vamos a decir, valoramos enormemente el esfuerzo del gobierno nacional de tener los 100.000 subsidios de segmento de vivienda de interés social, pero siempre nos vamos a remitir a nuestra primera iniciativa de las 11 que presentamos, garantizar la suficiencia de subsidios para el segmento de vivienda de interés social, porque esto no va a ceder y porque la reactivación, la estamos viendo, nuestras iniciativas son para tener, más que subsidio, las iniciativas tienen metas del 20 al 22 de reactivación, pero ojo, porque como siempre nos tenemos que ir anticipando a lo que puede pasar en los años siguientes, nos toca proteger también el 23 y el 24, porque un ajuste o una disminución de subsidios para el 23 y el 24, pues nos puede generar que esta recuperación, que no debe ser solo hasta el 22, sino sostenida y sostenible en el tiempo, pues no se logre. Entonces, siempre vamos a insistir en garantizar la suficiencia de subsidios, reconocemos el esfuerzo del gobierno nacional y sabemos que para ellos además es un reto, o sea, esto no es nada nuevo ni lo estamos diciendo hoy por primera vez en la asamblea de Camacol. Sino que es importante siempre no perder de vista que eso hace parte de la gestión gremial y hace parte también de la siempre positiva respuesta del gobierno, garantizar la suficiencia de los subsidios. En el segmento medio, miren, ha sido muy grato, muy importante, contundente la decisión del gobierno, porque se anunciaron, sabemos los impactos, seguramente ustedes están en las regiones diciendo, ¿será que Sandra no se dio cuenta? Claro que nos dimos cuenta que entre el anuncio y la implementación pasó un tiempo y muchos negocios se quedaron quietos, pero ya están implementados, seguramente habrá bancos más adelante que el otro, pero la reacción del mercado es impresionante. Entonces nosotros digamos que estamos muy complacidos de haber empezado a hablar con el gobierno del subsidio del segmento medio, incluso desde antes de la pandemia. Miren ustedes que nosotros, tal vez en noviembre del año pasado, empezamos a hablar con el señor ministro de que se empezara a revisar si había alguna posibilidad de volver a retomar el Fresh Novice, porque ese era un segmento que claramente, y lo estábamos hablando no por el sector, porque el sector de todas maneras iba con cifras positivas, lo estábamos hablando más por el empleo, porque acuérdense ustedes que las cifras, claro, ahorita estamos en una coyuntura con unas cifras de desempleo brutales, pero veníamos con un desempleo creciendo desde el año pasado y sabíamos que nosotros podíamos ofrecer propuestas porque somos generadores de empleo naturales. Entonces veníamos hablando de esto y las incorporamos en nuestras iniciativas de reactivación ya cuando nos vimos en esta coyuntura y creemos que ha sido muy valioso que el gobierno lo haya decidido, que ya estén los recursos, que es una plata importante, y la nueva fórmula que también se vuelve muy atractiva, la fórmula de un subsidio plano, un monto establecido, haber aumentado el tope a viviendas de 460 millones de pesos, de 440, con un impacto muy importante en las viviendas que están por encima del tope BIS, porque eso realmente le disminuye casi hasta en un 40% la cuota de las familias. Entonces también nos parece muy importante esa decisión que se tomó desde el gobierno. Y el tema de las garantías, por supuesto sin triunfalismos, pero sí creo que es la manera de trabajar que caracteriza, es argumentar, presentar y tener la confianza del gobierno para oír. Cuando nosotros arrancamos a hablar de las garantías, sabíamos que es uno de los instrumentos más importantes en una política de estas y en una coyuntura de estas. Porque si las familias no pueden acceder al crédito hipotecario, ni mi casa ya, ni el Fresh Novice no funcionan. No, porque necesitamos acceder al crédito hipotecario y los bancos haciendo su tarea legítima de mirar, de analizar al cliente en una coyuntura difícil, en una coyuntura con un desempleo creciendo, en una coyuntura donde hay impacto de los ingresos de los colombianos. Entonces la garantía se volvía mucho más relevante en este momento, aunque era una propuesta que también empezó a surgir como a principios del año, pensando en cómo podíamos lograr profundización de crédito. Y el gobierno la anuncia. Ayer tuvimos
rueda de prensa con el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Los invito, porque sé que aquí hay varios afiliados, muchos afiliados conectados. El lunes, tal vez ahora más tarde lo podemos anunciar, el lunes tal vez a las 3 de la tarde va a haber un webinar con el presidente del Fondo Nacional de Garantías que va a contar el detalle, cómo están, dónde están las circulares, qué está operando, cuáles son las condiciones, o sea, una cosa bien interesante donde además ustedes pueden plantear las inquietudes porque el tema de la garantía, porque además es muy importante entenderla para transmitírsela al hogar, porque el que toma la decisión de la garantía es el hogar. Entonces, poderles contar que tienen esa posibilidad es muy importante. Este sería, perdón, como ese resumen. Ahora, ¿qué ha pasado en lo local? Que para nosotros es muy importante. Ahí están un trabajo que se está haciendo con el gobierno nacional, pero que nosotros consideramos que también podemos avanzarlo en lo local. Los gerentes lo hacen, o sea, no es porque nosotros desde la presidencia nos sentemos acá y decimos esto es lo que tienen que hacer los gerentes, tienen su agenda de reactivación, pero quería como mencionar los 5 puntos que se vuelven fundamentales. Uno, la gestión oportuna de suelo, eso sí, definitivamente seguirá siendo una prioridad para la reactivación, mejor dicho, el suelo es una prioridad para este sector. Seguimos con problemas estructurales de suelo, pero cuando estamos en reactivación, cuando estamos en esta coyuntura, pues se vuelve una prioridad, una prioridad. Nosotros hemos insistido con el Congreso de la República y con el gobierno la posibilidad de que se dé el mecanismo de incorporación de suelo, una incorporación rápida de suelo. Sin embargo, pues no está andando esa propuesta, tiene una cantidad de paradigmas y de ideas sobre eso que no son ciertas, además, porque la idea es hacerlo bien. Nosotros no propondríamos algo para hacerlo mal, pero digamos que se vuelve muy importante. Segundo, la mejora regulatoria y simplificación de trámites. Para contarles, arrancamos un nuevo proceso de mejora regulatoria desde el Gobierno Nacional con el Ministerio de Comercio, que incorporó un capítulo grueso en Estado Simple Colombia Ágil, y eso lo valoramos enormemente. Hemos hablado con el ministro Restrepo varias veces y cada vez que el ministro Restrepo presenta conclusiones o va mostrando avances de Estado Simple Colombia Ágil, nosotros siempre decíamos qué maravilla poder estar ahí y abrieron el capítulo, pero esto va de la mano, para que no olvidemos, de también decisiones que está tomando el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, tal vez ayer, esto lo voy contando porque pues es una presentación, sí, pero quiero también como ir hablando con ustedes. Ayer publicaron el proyecto de decreto sobre el licenciamiento y ahí hay una cantidad enorme de propuestas que hicimos, creemos que las incorporaron todas, lo publicaron ayer como les digo, pero venimos trabajando hace 8 meses en este proyecto de decreto con el gobierno, como están trabajando todos los actores, no es un trabajo exclusivo con nosotros. Incentivos para el desarrollo de los proyectos tributarios, urbanísticos, muy importantes también, y eso sí que depende mucho de lo local. Mucho de lo local. Ahorita hablo un poquito de los alcaldes para cerrar porque ya ya se nos está acabando el tiempo. Inversión y desarrollo de proyectos de equipamientos sociales. Miren, esto es de lo más importante. Para nosotros este tema de la inversión, esto sí es muy importante, pues todo es importante, pero no desestimemos, no dejen de mirar. Sabemos que los gerentes lo hacen, y no es nuevo. Generalmente cuando iba a las asambleas o cuando hacíamos, o el año pasado, pues, casi todos los gerentes presentan qué tienen los municipios o las alcaldías, las administraciones en inversión de equipamientos sociales. Porque ustedes son protagonistas ahí, ustedes son los que construyen. Ese es un espacio que donde no nos lo hayamos ganado, tenemos que ganarlo, y lo digo legítimamente y sobre la mesa. Ya salió el proyecto, ya salió la ley, ya fue sancionada la ley de regalías. Nuestro trabajo ahí, para que lo sepan, fue buscar que quedaran recursos de regalías para equipamientos sociales y quedó. Eso ya venía, pero digamos que se fortaleció en esta ley. Y ahorita estamos trabajando el tema de pliegos tipo para que haya un ejercicio. Miren, a todos nos llaman, estoy seguro que a los gerentes también, mucho empresario diciendo, oigan, mire esta licitación, mire esto cómo está saliendo, es raro, mire, tenemos que acabar con eso. Y el trabajo, aunque es, porque dirán ustedes, pero eso no es reactivación. Claro que es reactivación, claro, porque si está la plata, que se gaste bien, es lo que necesitamos. Entonces estamos trabajando en lo de pliegos tipo, tal vez haya habido unos avances. Eso está liderado por la vicepresidenta de la República y por la alta consejera, pero seguramente vamos a tener avances de aquí a diciembre. Y seguridad jurídica para la inversión, que es casi la sumatoria de todo esto y más. Ayer que tuvimos a la alcaldesa de Bogotá en el conversatorio decía, mire, cuando le preguntamos cuáles son
¿Cuáles son los elementos que usted garantiza para que la gente invierta en Bogotá? ¿Por qué a una persona, a un inversionista le puede interesar? Y ella fue la que planteó lo de seguridad jurídica, habló mucho del plan de ordenamiento, que seguramente los bogotanos saben más cómo va eso. Pero habló de eso, o sea, tenía como la claridad de decir, la seguridad jurídica está en el POT y el POT tiene que ser un buen POT. No voy a calificar si lo es o no, pero digamos que lo tiene, hay una claridad, y creo que no fue solo de la alcaldesa de Bogotá, sino también del resto de los alcaldes. Y yo terminaría con eso, terminaría con el tema de, ya podemos quitar yo puedo dejar de compartir, quiero hacer como una reflexión. Ah, bueno, listo, ya no tengo que hacer nada más. Y unas reflexiones finales sobre cómo nos fue con los alcaldes, eso me parece muy valioso. Nosotros decidimos este año, aparte de hacer un congreso de 3 medios días en el que ustedes muy amablemente nos acompañaron, dijimos, trabajemos con las regiones. Uno no puede hablar de reactivación si no está hablando con las regiones, no lo puede hacer. Entonces, y no es que lo estemos haciendo nosotros, lo están haciendo los gerentes, pero teníamos que mostrarlo. Hicimos 4 conversatorios, Atlántico, Barranquilla, Risaralda, Pereira, Bucaramanga, Santander, y ayer Bogotá y Cundinamarca. 4 elementos que yo resaltaría rápidamente, perdón, es que entiendo que se está compartiendo algo. Listo, gracias. Entonces, todos, primero, además para que lo aprovechemos y lo aprovechemos bien con una interlocución sana como se está dando. Hay una coincidencia enorme, al menos en esas 4 regiones, pero me imagino que en todas, en que este sector es fuente de reactivación y de generación de empleo en el corto plazo. Y en ese sentido están priorizando sus estrategias. Tienen al sector en la mira para la reactivación. Por eso siempre hemos dicho, todos debemos estar en modo reactivación, y hablar de construcción es hablar de reactivación, y eso tiene que pasar en el territorio. Y al menos con estas 4 regiones que hablamos, así es. Hay ejemplos muy interesantes. Miren ustedes el caso de Pereira. Tenemos que hablar con Víctor Baza y con el Felipe Mejía de la regional Risaralda, donde han sido infinitamente creativos con incentivos directos para darle celeridad al sector. Pero una cosa infinitamente valiosa. Incentivos, pero además les digo, no es regalándole nada a los empresarios, es generando un entorno tributario y urbanístico adecuado para que los proyectos se aceleren. Nos llamó mucho la atención el caso de Pereira, y creería yo que eso es la intención de estos conversatorios también era un tema de prácticas. Los proyectos estratégicos en materia urbanística tienen alta prioridad en la ejecución. Ayer la alcaldesa presentó en los planes de desarrollo, ella presentó en el caso de Bogotá, pero en Barranquilla también lo vimos. O sea, absolutamente mapeados los proyectos. No están hablando de sí, vamos a apoyar el sector, ni en Barranquilla el alcalde Pumarejo, y en Bogotá también lo evidenciamos, los proyectos están identificados, saben dónde está el problema, y eso es lo que nosotros llamamos gerencia urbana, desde nuestras iniciativas. Creo que eso toca aprovecharlo, insisto, en el buen sentido de la palabra, y avanzar sobre proyectos. Aquí no hay tiempo ahorita de teorizar, de meter, esta frase me puede costar algo, pero toca ser prácticos. Si los proyectos están formulados, si los proyectos están financiados por el sector privado, necesitamos es que se mejore el entorno, que se tomen decisiones, que se adopten los planes parciales, que se firmen las decisiones para poder avanzar, porque el país tiene que recuperar empleo, y este sector es el camino. Pero estos alcaldes, estos gobernadores lo tienen claro. Una clara competencia, eso es sano, una sana competencia para traer inversión de proyectos. Todos con los que hablamos nos decían, esta es la ciudad para invertir, esta es la región, porque hablamos de nuestras 2 iniciativas de vivienda para renta o proyectos exclusivos para arrendar y exportar vivienda. Y ustedes saben que los incentivos para que esos 2 programas salgan adelante están en lo local. Sí, toca hacer unas regulaciones nacionales, pero si uno logra subir a los alcaldes a ese tipo de programas, no solo el programa RAMCA, no solo abrimos fronteras de mercado, sino que adicionalmente generamos el empleo que necesitamos. La frase, los proyectos de construcción no son proyectos de los privados, son de empresas, hogares, del sector público y de la ciudad. Esa fue una de las frases de uno de los alcaldes,
Y creo que esa es una frase que nos toca acuñar. Yo termino acá, les agradezco enormemente que estén hoy con nosotros. Tenemos un día, una mañana completa de trabajo. Nos vemos más tarde en la asamblea y mil gracias a todos.